Alexandra Ingray vuelve después de un parón llargo y failo encarando retos nuevos. Sandra Lusquiños da un paso al frente y encabeza esta banda que, además de acoger el castellano como lingua en esas composiciones, prueba sonidos nuevos, mira a otros referentes y deja las puertas abiertas a ideas nuevas. Tardes de verano, tú y yo y mi piano, cantando canciones de amor. Nunca fuiste tan fiero, ojos de miel, siempre tan fiel. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, vuelve a mí. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, vuelve a mí. El otoño se llevó las hojas del jardín, él te apartó de mí. Sonrío al recordar paseos junto al mar. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, vuelve a mí. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, duerme feliz. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, vuelve a mí. Bajo el naranjo ya no crece hierba, piel dorada, duerme feliz. Sandra Lusquiños, avilesina, Alexandra Ingray, que además fue una banda que arrancó por el 2012 más o menos, o sea, ya más de 10 años, un proyecto que en principio era conjunto, ¿no? Ahora ya lo continúas en solitario y en todo ese tránsito tenéis incluso un parón. ¿Qué es lo que sucede en todo este tiempo? Porque vosotros llegasteis a sonar mucho en esa época, en el 2012 en Asturias. Pues sí, éramos 3 personas componiendo, ¿no? Digamos, dentro del grupo éramos Richard García, Miguel Herrero y yo misma, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que empezamos a sacar canciones y digamos que bueno, en aquella época pues sí que, como bien dices, pues sí que salíamos más en medios y tal.
Y bueno, el parón estuvo un poco provocado porque al final llegamos a ser 9 músicos en el escenario y vosotras ya sabéis que Sí, llevar una banda que es. ya hay 4, a veces cuesta, Sí, sí, sí. como para llevar tanta gente en el escenario, entonces pusimos muchísima energía y nos fuimos un poco desgastando. De hecho, nunca llegamos a hacer un comunicado de que la banda había finalizado como tal, porque todas las composiciones, las canciones, los vídeos que grabamos y encima el público cómo nos apoyó desde el primer minuto, pues nos daba un poco de pena, ¿no?, dejar todo aquello. Entonces hicimos ese parón y ahora pues cojo yo un poco las riendas como si fuera Chabelita de niña a mujer. ya crezco, ya Sí, sí. me empodero y ya pues cojo ahí las riendas. Qué bien. Y sí que ahora Richard está con otros proyectos, ya no pertenece a la banda, pero Miguel Herrero sigue haciendo ahí un poco Labores ahí de labores de producción producción y con la batería, ¿no? Y de batería. ¿Y qué pros y contras hay en esto de la gestión ya en individual o la gestión en banda? Porque bueno, cuando tienes más gente en tu grupo, todo se comenta, todo se un poco Sí, se no sé, me dan consensúa. ataquitos de pánico, sí, lo normal. Esa soledad a veces Normal, es- sí, síndrome de impostora constantemente. en Bueno, plan- Una lista Pero bueno, estupenda. hay que seguir, lloradita y nos levantamos y a seguir. A ver. Pero bueno, también lo de tener en su mano todo también está bien, ¿no? Un poco Claro. de, Sí, sí, exactamente. de poderío también. Pues a ver, el tema es que la música siempre está en uno, ¿no? No puedes renunciar a esa parte de ti y la verdad que tenía muchísimas ganas de volver porque además ellos pues han seguido con sus proyectos. Miguel pues toca con varios grupos, Claro, y encima ya. es productor y tiene su estudio de grabación. Richard a su vez también ha ido haciendo sus proyectos y al final yo era como la parte más visible del grupo al ser un poco la cantante. Claro. Y siempre me identificaban con Alexandra Ingray y al final pues después también de un parón, porque nos vino la pandemia, yo me convertí en mamá, tuve algunos baches en mi vida personal, entonces hasta que colocas, digamos, los elementos de tu vida Claro. y están ordenados y vuelves, pues digamos que han pasado unos cuantos años. Pero aquí estamos. Pues sí, y además con muchos cambios, quiero decir, regresas con cambios muy evidentes, como por ejemplo el idioma, ¿no? Porque tú cantabas con Alexandra Ingray, cantabais en inglés y ahora apostáis por el castellano. ¿Qué cambio supone eso, no solo en lo creativo, también en las referencias? Porque los referentes, por ejemplo, ¿no?, musicales, seguro de los que tirabas antes, ¿no?, Sí. para hacer las canciones, ahora también supongo que van mudando un poco por el idioma, ¿no?, Sí, por es el verdad castellano. que escucho mucha música y muy variada. Y es verdad que durante una época pues mis influencias principales eran pues grupos anglosajones, Claro, americanos, un poco ese rock vintage, ¿no? Y es verdad que ahora me decanto más por la música más en español, quizás pues mira, escucho mucho, por ejemplo, Natalia Lafourcade, también Divendra Banjar, que también tiene muchos temas en inglés y en español, Carla Morrison, temas más orgánicos, menos sintetizador, a lo mejor, no sé, pues un poco ese estilo, ¿no? También me Y te gusta. encuentras ahí cómoda, porque claro, estás cambiando todo, ¿no? Hasta la forma un poco en la que una tiene que... Totalmente, Claro. sí, me hablaban el otro día de si el acento british y no sé qué, Sí, claro, todas ni estas acento cosas. british ni nada. Totalmente, yo creo que sí que cambia hasta un poco el registro de voz, porque Todo, sí, sí, al sí. colocar un poco la voz o la posición de la boca no es igual Fíjate. cantar pues en un idioma que en otro, ¿no? Mencionabas antes a Miguel Herrero, que es tu productor de cabecera y lo sigue siendo. ¿Y no tienes ahora en esta nueva faceta ganas de probar con otras producciones? Sí, de hecho, una de las canciones del EP está produciéndolas Antonio Tamargo. Ah, bueno, hemos tenido Tony. un sonadillo, Tony. Tony. Y bueno, pues sí que me gusta un poco picar, ¿no?, varios palos. De hecho, antes de la pandemia estaba también grabando con Pedro Vigil. Ajá. También muy conocido nuestro. Y la verdad que investigando nuevos sonidos y nuevas facetas un poco. Sí, sí me apetece mucho. En esto que hablábamos de los cambios, claro, tras un parón, regresar un poco a lo que es la industria musical, con lo cambiante que es, con lo rápido y acelerada que va, y más en los últimos tiempos con todas las redes sociales como el principal canal un poco de difusión para los músicos, con las plataformas de streaming, que es por donde se mueve todo. Cuando de repente te tienes que volver a incorporar, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, supongo que de repente te encuentras con muchas novedades, algunas de ellas
que seguramente ni siquiera te gustarán. Total, total. Me siento como una señora. El señorismo ha venido a mí de repente, porque sí que es verdad, desde que sacamos el primer disco hasta ahora ha habido como muchos años de por medio. Claro, es más de una El último década. single lo habíamos sacado en el 2016 y es verdad que ahora mismo todo se mueve de una forma muy rápida, ¿no? Se genera muchísimo contenido en redes, sacas cualquier canción y en 2 días ya no tiene potencial de... Tienes que andar invirtiendo también dinero en que eso a través de publicidad y bueno, que al final se consume todo como con demasiada rapidez cuando son cosas, en este caso en el mundo artístico, que cuestan muchísimo. O sea, que tú mucha estás, energía, claro, mucho haciendo dinero, mucho esfuerzo, y no solo eso, sino que también hay que saber manejar muy bien el streaming, las plataformas como Spotify, YouTube, que ahora Spotify es que hace vídeos, ¿no? Los Canvas y eso. Sí, los Canvas. Yo que me he no puesto paras lista de porque tener que- ni idea, ¿sabes? Lo del pre-save, lo de no sé qué. Entonces, estar, digamos, actualizada con esos temas lleva muchísimo tiempo y muchas veces compaginar con tu vida, Tu trabajo, tu familia y demás, familia, claro. pues es verdaderamente un equilibrio, es como, vamos, gestionar un circo de 5 pistas. Y por ejemplo, ahora el directo, ¿cómo lo ves? Ahora como en esta nueva faceta, porque estamos, bueno, aquí estamos asistiendo al cierre de salas pequeñas, pequeño formato, que hacen mucha falta en Asturias y cada vez parece que hay menos sitios donde poder tocar, entonces, bueno, para un proyecto como el tuyo lo complica todo más. Pues tal cual. La música en directo creo que debería de protegerse un poco más en este sentido. ¿Qué iniciativas van a salir a partir de ahora? Pues es algo que a lo mejor a nivel también político se deberían un poco de mojar y de gestionar un poco eso, porque creo que la música de por sí es un arte y que hay que protegerlo como tal. Claro. Sandra, antes hablabas un poco del desgaste que os supuso en su momento, ¿no? Alexandra Ingray, lo que era la autogestión, es decir, el tener que ser tu propio manager, buscar los conciertos, estar un poco en todo lo que implica tener un grupo de música, en el que, bueno, si te va bien puedes tener un equipo que te ayude, pero si empiezas, por ejemplo, o si lo quieres hacer desde una perspectiva más independiente, eres tú un poco el que autogestionas, pero eso, como bien decías, puede producir en algunos grupos un poco ese desgaste. Ahora tú todo esto, ¿cómo te lo planteas? Por ejemplo, buscas manager, dices, oye, yo ahora sí quiero un equipo y mira, que curran un poco conmigo, pero no tener que estar yo metida en todo. ¿Eso cómo lo tienes planteado ahora en esta nueva etapa? Desde luego, lo que tú planteas, Alicia, claro, tener un equipo detrás que te respalde, que haga todo este tema de streamings, de los vídeos, que te gestione las redes, pues sería como un balneario. Eso es genial. O sea, ¿quién no quiere ser Taylor Swift? Pero la realidad es verdad, pues que no estoy buscando tampoco eso ahora mismo. Estoy haciendo la música que quiero hacer desde un punto de vista como mucho más maduro, desde la calma, desde una seguridad que no tenía hace 10 años. Y quizás pues, es un tema de, pues, precisamente eso, de madurez, a lo mejor. No voy buscando nada. Claro, que imagino que se notarán tus canciones también, porque hoy nos visitas con Naranjo y Amaterasu, que además tienen detrás 2 historias así también importantes para ti. Pues El Naranjo, efectivamente, es una canción que compuse hace años. Nosotros teníamos un perrín en casa y teníamos también un naranjo, y entonces el perrín solía jugar con las naranjas y, bueno, en tiempos de verano pues siempre se cobijaba debajo del naranjo, y cuando murió el perrín pues lo enterramos en su sitio, que era debajo del naranjo. Y sorprendentemente el naranjo acabó muriendo también con él. Es un homenaje al perrín, que por otro lado, quien tenga perro sabe lo que duele esa pérdida. Sí, sí. Nosotras tenemos hasta dedicado un disco. Un disco entero. A la perrina que teníamos. Fue un duelo. Y Amaterasu también tiene su historia. Pues, a ver, Amaterasu la verdad que es una canción chorras. O sea, es muy naif. O sea, de verdad te lo digo, es un homenaje al sol. Directamente un homenaje al sol. De hecho, Amaterasu tiene más miga el nombre de la canción que le he puesto. Bueno, y el vídeo. Cuéntalo del vídeo, que lo grabas ahí en China. Bueno, no, pero el nombre aproveché las vacaciones, ¿sabes? O sea, aprovechaste las vacaciones ahí en Nueva York y dijiste, venga, a mi chico, por favor, grábame. Acabamos enfadados 4 veces y al final acabamos haciendo el vídeo pues con el móvil y un poco editándolo, porque también es una cosa que siempre me ha llamado la atención, el tema de grabar videoclips y el tema de la foto. Soy una aficionada y bueno, la verdad que Chinatown, otra cosa no, pero es un barrio muy emblemático, con mucho colorinche y la verdad que, bueno,
ahí está el vídeo. No voy a decir que es genial porque al final lo edité yo. Pero bueno, autogestión hasta el más mínimo. Hasta el infinito. Sí, sí, hasta el infinito. Sandra, antes hablabas de, bueno, de lo de la madurez, ¿no? Ahora en las composiciones y cómo tomártelo ya todo, pues eso, desde otra perspectiva, también con más seguridad. La música sí es verdad que tiene siempre, ¿no?, esa vertiente, yo creo que un poco terapéutica, que bueno, nos alegra y nos anima la vida, pero esto llevado ya estrictamente a lo terapéutico, y te lo pregunto porque tu sector en el que tú trabajas también, ¿no?, a la vez que en la música, es el sociosanitario, y eres dire además de centros ahí sociales y de día en Piloña, en Nava. Sí, total. Y la música supongo que también te la llevarás al trabajo y la pondrás un poco al servicio, Pues en este mira, caso, de los mayores. Os tengo que ¿no? decir que desde luego el taller que más triunfa de todos siempre es el de la musicoterapia. Sí, ¿no? Que hay algo que nos conecta siempre, es una forma muy visceral con el contexto, ¿no?, con los otros. Y efectivamente, ahora mismo pues trabajo un poco en ese ámbito sociosanitario para el Principado. José Antonio Labra, los Glayus, que es una asociación aquí asturiana, bueno, hicieron el proyecto Escena en Cabrales y ahora está con Arte y Territorio, y enlaza muy bien pues eso, a través de asociaciones de mayores y de grupos de participación juvenil, creaciones artísticas, que acaba todo en un festival, y ese día pues vamos todos a enseñar nuestras manifestaciones artísticas, ya sea a través de teatro, a través de pintura, y por lo que os digo, pues al final no deja de ser una terapia, no cualquier arte. Claro, eso es. Bueno, pues Sandra, que vaya muy bien, que Alexandra Ingray siga creciendo en esta segunda etapa, con muchas ganas de escuchar las nuevas canciones, y agradeciéndote mucho que hayas estado con nosotras en Sonadía. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a Gracias. vosotras. Gracias.